Siempre he pensado que mi país de origen, el Uruguay, tiene un muy, pero muy dudoso honor. Lo digo porque Canadá y Estados Unidos en 1920 y Uruguay, adelantándose a todos los países centroamericanos que ustedes conocen, que son Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras, y a todos los países de Sudamérica, Uruguay se les adelanta en junio de 1927, dándole entonces el voto a la mujer. Fíjense qué barbaridad. Una barbaridad. No el darle el voto a la mujer, que fue lo que tenía que haber sido siempre, esa igualdad que tiene que haber entre el hombre y la mujer. Aquellas luchas feministas de las 2 primeras décadas del siglo XX hicieron que la mujer, que ya había empezado a luchar por conducir coches, por fumar, por hacer lo que los hombres creían que solamente ellos podían hacer. Y no solo esto, nosotros hemos vivido en países donde nos han hecho firmar contratos, fíjense, en los que habían cláusulas en las que decían que nosotros no podíamos contar cuando volviéramos a nuestro país de origen lo que veíamos en esos países. No viene el caso contarlos, pero había una desigualdad entre hombres y mujeres que en realidad nos hicieron no volver nunca más a esos países donde existía esto. Hoy traemos otra vez a Francisco Paco Panalés, de Betania. Ustedes saben que ha venido alguna otra vez a hablar acerca de este tema. Así que, en primer lugar, lo saludamos. Hola. ¿Qué tal, Milton? Te agradezco muchísimo que hayas venido una vez más. Un placer. Para traernos algo tan importante como es esto, la larga lucha por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Y yo dije la palabra feminismo. Entonces lo primero que quisiera preguntarte es, ¿qué significa en realidad la palabra feminismo? Porque mucha gente la confunde. Bueno, feminismo es la ideología que lucha por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Es simplemente esta cuestión y, por tanto, hombres o mujeres podrían considerarse feministas. Pero no solamente podríamos decir que es la lucha por la igualdad de derechos, también se reivindican unos derechos que son exclusivos de las mujeres, como es la interrupción libre del embarazo. Por tanto, sería la lucha por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y además derechos específicos exclusivos en las mujeres. Y luego en la práctica el feminismo se ha concretado en una teoría crítica de la sociedad en la que analiza las relaciones entre hombres y mujeres y plantea alternativas. Se ha materializado también en un activismo social en el cual las asociaciones de mujeres feministas demandan cambios, y también el feminismo, digamos, podría ser un estilo de vida, una forma de concebir el mundo y se concreta pues en cómo elijo mi pareja, cómo me relaciono con ella, cómo planteo la crianza de mis criaturas, etcétera, ¿no? En mi día a día, cómo, digamos, analizo el impacto que ha tenido la masculinidad tradicional o la feminidad tradicional en mi día a día, digamos. Te cuento que nosotros hemos vivido en este sentido casi insólitos. Y ahí se va a desprender la segunda pregunta que te voy a hacer. Nosotros hemos visto a mujeres que podían entrar por una puerta y a hombres que podían entrar por una puerta principal. La mujer no podía entrar junto con el hombre en esa puerta. Me sucedió a mí en un momento dado con mi señora. Evidentemente me negué y dije que si yo no entraba con mi mujer por esa puerta, nos dábamos media vuelta y nos íbamos. Vimos a hombres venir en sus camionetas con los vidrios tintados, con su mujer dentro, bajar
a comprar ropa interior para la mujer, salir de la tienda, subirse a la camioneta para que la mujer la viera, la que aceptaba, lo que no, y no sé cuánto. O sea, cosas realmente insólitas. Por eso no sé si es procedente que te pregunte, porque estoy hablando de la actualidad, pero en realidad ¿en qué momento histórico podríamos decir que comenzó esta discriminación de la mujer? Pues es difícil, pero señalar un momento concreto. Se habla de que en un principio había, cuando vivíamos de la caza y recolección, que íbamos en bandas de unas 20, 30 personas, se dice que no había desigualdad de sexo. E incluso se plantea que en aquel periodo, en la época de los cazadores-recolectores, existía lo que se denominaba el comunismo primitivo. Y la única diferencia era por edad. Las personas más mayores de la banda, digamos, tenían más influencia que las más jóvenes. Y por otro lado, las mujeres estaban muy veneradas porque gracias a ellas se mantenía la tribu, porque traían nuevos hijos e hijas al mundo, ¿verdad? Y se puede decir que es el paso al descubrimiento o a la puesta en marcha de la agricultura. Es en el Neolítico cuando se asientan las comunidades, cuando se pasa de ser bandas a tribus y cada vez más hasta jefaturas, donde se empieza ya a organizar la propiedad privada, la familia, el linaje, y se empiezan ya a plantear normativas que regulan la sociedad, y ahí ya se empieza el hombre a rogar más privilegios, más derechos, y a la mujer, digamos, situarla en un lado más subordinado. Entonces, yo diría que es en ese contexto de la revolución neolítica. Ahora, en tu concepto, ¿cuál ha sido el momento más importante en la historia acerca de estos movimientos feministas? El feminismo sitúa varios momentos muy importantes, como dices, y lo suele clasificar con oleadas u olas del feminismo, ¿no? La primera ola, la segunda ola, la tercera ola, ¿verdad? Y podemos decir que es en la Revolución Francesa un momento muy principal, digamos, de la lucha por la igualdad, donde las mujeres junto con los hombres en pie de igualdad luchan por el cambio de régimen, por la adquisición de derechos y a la luz de la Ilustración, por decirlo así, ¿verdad? Entonces la Revolución Francesa sería un momento muy, muy importante para la lucha por la igualdad. Habría otro momento que sería la lucha por el voto, ¿verdad? El sufragismo. Y podríamos decir también que en los años 60-70 hay otra nueva oleada del feminismo, en el que ya está conseguido muchos derechos políticos, como el derecho al voto, pero aún así las mujeres consideran que no han alcanzado la verdadera igualdad, y hay una nueva reflexión en ese contexto, en los años 60, 70 del siglo XX. Y diría quizá que en los 90 por ahí otra nueva oleada en la que aparecen nuevos términos también, como el tema del acoso, se empieza ya como a tipificar y a definir, y la cuestión de la corresponsabilidad, de la conciliación toma un papel también bastante central. Entonces, digamos esos 4 momentos: la Revolución Francesa, la lucha por el voto, los años 60, 70 y los 90. Serían 4 momentos importantes en el feminismo. Estás hablando, yo diría, de la bendita Revolución Francesa. ¿Qué consecuencias entonces tuvo para la mujer el triunfo de esta revolución? Muy pocas, muy pocas. A pesar de que ellas lucharon en pie de igualdad con los hombres por conseguirla, a pesar de que las mujeres cogieron las armas y fueron a Versalles a por el rey para traerlo a París y a que asumiera sus competencias, a pesar de todo ello, cuando ya triunfó, a las mujeres se le agradeció, se le condecoró, pero se le dijo que ya podían volver a su casa, a ocuparse de sus criaturas y a ser buenas esposas. Y no pretendan ser ahora alcaldesas o ministras, que eso no es propio de la naturaleza de la mujer, ¿no? Todavía persistía esa idea de que la mujer tenía como otro carácter, otra naturaleza que le impedía tomar un espacio en lo público. Por tanto, las consecuencias en ella fue frustrante, porque lo que ocurrió fue frustrante para ella porque no pudieron alcanzar los mismos derechos que ellos. Entonces, libertad, igualdad y fraternidad para los hombres. Revolución industrial y lucha obrera. ¿Cuál ha sido entonces la relación entre el feminismo y el socialismo?
Pues es muy interesante porque, digamos que por un lado estaban las feministas aristócratas de clase acomodada, que tenían una serie de reivindicaciones, pero luego a lo largo de todo el siglo XIX, con toda la revolución industrial, surge toda una masa obrera, ¿verdad? Entonces tenían otra serie de reivindicaciones. Como digo, por un lado estarían las mujeres más aristócratas de clase acomodada y por otro lado las obreras. Y las obreras, digamos, en ese momento, a través del socialismo, estaba el debate de que si primero había que conseguir digamos, la revolución proletaria y después, y una vez que se consiga, pues ya todas las mujeres tendrán conseguido sus derechos, porque digamos que es el capitalismo el que al final es la razón de todas las opresiones. Por tanto, hubo un debate en torno a esa cuestión. ¿Qué era primero, si el feminismo o el socialismo, ¿no? Entre las mujeres obreras? En un primer momento se decía que primero había que luchar por la mejora del movimiento de los obreros, y eso traería las consecuencias luego en las mujeres. Y posteriormente ya se planteó que eran luchas independientes, que la lucha por la liberación de la mujer debe ser independiente a la del socialismo, aunque coincidan en varias cuestiones, ¿no? Entonces debe seguir su propio camino. Así más o menos lo podría plantear, ¿no? El tema de qué va después, qué va antes, si deben converger, si cada uno debe seguir su camino, fue un poco el debate en torno a eso. Francisco, ¿cómo surge, cómo se articula la lucha de la mujer por el movimiento sufragista? Vale. Bien, empieza sobre todo en Estados Unidos y en Inglaterra. Y en Estados Unidos son con las mujeres que junto con su pareja, con sus maridos, luchan por la abolición de la esclavitud. Y luchan denodadamente por conseguirlo, con enmiendas, con protestas, etc. Y en ese proceso de lucha por la abolición de la esclavitud se dan cuenta de que ellas mismas también están discriminadas. Y en ese proceso ellas, digamos, adquieren competencias de hablar en público, de articular un movimiento político, y surge ahí. Y es en 1848, en la Convención de Seneca Falls, donde, digamos, se plantea el manifiesto iniciático de la lucha por el derecho al voto, que no solamente contemplaba el derecho al voto, que eran los derechos políticos, había otros, como por ejemplo la custodia. En aquel momento los hijos eran solamente del marido. O por ejemplo, la gestión de tus propios bienes o tus propios ingresos. Tú no podías gestionarla, gestionaba tu marido. Entonces era, por un lado, la lucha por derechos políticos, pero también civiles, ¿no? Y esto fue en Estados Unidos. Y en Inglaterra pues siguió otro proceso, en un principio más, digamos, paciente, ordenado, etcétera, y posteriormente más, digamos, subversivo, digamos, agresivo, porque pasaron muchos años hasta que las mujeres pudieron conquistar el voto. Digamos que en síntesis resaltaría la idea de que a raíz de la lucha por la abolición de la esclavitud surge entre las propias mujeres la conciencia de que ellas también estaban discriminadas y articulan esa nueva lucha. ¿Por qué surge? Hablabas de los años 60 y 70. Entonces allí el movimiento feminista evidentemente introduce nuevos elementos. ¿Cuáles son esos nuevos elementos que introduce y por qué lo hace? Bien, podemos decir que al principio del siglo XX la mayoría de países empiezan a reconocer el derecho al voto de las mujeres. Entonces se puede pensar que ya las mujeres ya habían conseguido todas sus reivindicaciones y ya no había razón para quejarse o para protestar. Pero ellas se dieron cuenta de que a pesar de que ya podían votar, a pesar de que ya tenían derecho a muchas cuestiones que les estaban vetadas anteriormente, tenían la sensación de que no había igualdad. Tenían la sensación de que algo no funcionaba y consideraban que el problema de la mujer era el problema que no tenía nombre. Y su trabajo era nombrarlo, digamos, visibilizar situaciones de desigualdad que ellas que había, pero que de algún modo no eran conscientes, no saltaban a la vista. Y en ese contexto, en los años 60-70, se acuñó una frase que ha sido crucial en el movimiento feminista, que es: lo personal es político. Es decir, cómo nos organizamos las tareas domésticas, eso es político. Cómo son las relaciones sexuales, eso es político.
todo lo que tiene que ver con el ámbito personal, en este contexto de los años 60-70 se empieza a revisar y se empieza a replantear. Por tanto, tiene mucho interés en este sentido. Por otro lado, ya se acuña definitivamente la palabra género, ya se define desde el feminismo y se explica que las desigualdades no son por motivos biológicos, porque las mujeres dan a luz o se quedan embarazadas, etcétera, sino por motivos socioculturales. Y hay una feminista, Simone de Beauvoir, que acuña la famosa frase: una mujer no nace, sino que se hace, ¿verdad? Entonces, le prestan atención a los procesos de socialización de hombres y mujeres y detectan cómo esa socialización de género lleva implícita una desigualdad. Llega implícita que un sexo se sienta superior al otro y se le otorguen más privilegios. Es un poco todo lo que se cuece en los años 60-70. Nos habló Paco de Simone de Beauvoir. Yo les recomiendo que vayan a cualquier librería, a cualquier biblioteca y cualquiera de sus libros, no importa el título, lo cojan, lo abran, lo lean y verán lo que era nada más ni nada menos Simone de Beauvoir. El último país de América del Sur que le dio el voto a la mujer fue Paraguay, en el año 61. Claro, estaba Stroessner, un dictador que tuvo muchísimos años allí, elegido por sí mismo, en Paraguay. Inclusive en el año 55 fue, te sonará el nombre, el que recogió en una cañonera a Juan Domingo Perón. Perón fue otro que en la Argentina, en un momento dado, fue corrido por los militares y fue a refugiarse en una cañonera paraguaya y después se vino a Madrid y estuvo muchísimos años, 30, 40 años, exiliado en Madrid hasta que volvió. Bueno, en fin, Eva Perón, todo el mundo lo conoce, está en la película Evita, inclusive. Ahora, un momento dado también en la historia se habló de feminismo negro. ¿Qué significa esto de feminismo negro y cuáles fueron sus características? Pues en un principio, como decía, el feminismo surge entre las clases más aristócratas, ¿verdad? Entre las clases más acomodadas, luego posteriormente o a la par se empieza también a producir entre las clases obreras y digamos que hay unas circunstancias que son en Estados Unidos que son los antiguos esclavos, ¿verdad? Entonces la mujer negra en este contexto sufría, digamos, la doble discriminación por ser mujer y por ser negra. Entonces, conforme se abolió la esclavitud y se empezaron a articular sus demandas, se vio que la reivindicación de las mujeres negras no era totalmente coincidente con las mujeres blancas. No todos los elementos que señalaban unas le podían servir a otras. Por ejemplo, para el feminismo de las mujeres más aristócratas, a veces la familia se veía como un lugar o se analizaba como un lugar de opresión, el que colocaba a la mujer en lo doméstico, etc. Y en cambio las mujeres negras veían la familia como un lugar de apoyo, de un lugar positivo, ¿no? Y por tanto este movimiento analizó la situación como una doble discriminación, ¿verdad? Que luego posteriormente el feminismo se fue tomando conciencia de que existen muchas cuestiones que convergen, ¿no? No solamente con ser mujer, pero hay otros elementos como la raza, como la orientación sexual, si tienes discapacidad o no. Hay otros elementos que van sumando discriminaciones. Yo, por señalar un elemento, como digo, lo acabo de comentar, era la cuestión de la familia, que en el feminismo tradicional era vista como un lugar un poco de opresión y en el feminismo negro era todo lo contrario, era un lugar de apoyo y de pues eso, de reconocimiento. Es increíble, pero cierto, de que hay muchísimas, pero muchísimas personas, se cuentan por miles y miles, que
al movimiento feminista lo apartan, dicen que es un desastre desde todo punto de vista, y es más, en vez de llamarle movimiento feminista, le llaman movimiento feminazi. ¿Qué te parece esta incongruencia o este disparate? Bueno, el feminismo lucha por la igualdad de derechos y eso ya a alguna gente le asusta un poco, ¿no? Porque al final viene a cuestionar los privilegios que tenemos los hombres y nadie va a ceder sus derechos sin una pataleta, ¿verdad? Y ha habido a lo largo de la historia una constante, digamos, denostación del movimiento feminista, ridiculización, etcétera, ¿no? Hasta el punto en el que se le llega a decir a algunas mujeres feminazis, como es imposible comparar el nazismo con el feminismo que lucha por la igualdad, ¿no? Entonces yo lo considero una expresión del patriarcado, una expresión del machismo que trata de defenderse en contra de un movimiento que reclama igualdad de mujeres y hombres. España, la región de Murcia, ¿cómo se ha actuado, digamos, en esto del feminismo a través de la historia? Podríamos decir, por ejemplo, más recientemente que ya fue en la Constitución. En la Constitución de 1978 ya se reconoce bueno, ocurrió anteriormente en la Segunda República, pero bueno, estuvo todo el franquismo por medio, pero en la Constitución española de 1978 ya se reconoce la igualdad, en el artículo 14, la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y en el 9.2, en el que el Estado dice que debe remover todos los obstáculos que impidan la igualdad. Entonces una fecha sería el 78, 1978. El 83, 1973 sería otra fecha porque digamos, crea el Instituto de la Mujer, que es un organismo específico para impulsar la igualdad y depende de un ministerio y está en Madrid. Es ese momento la creación del Instituto de la Mujer en 1983 y también la ratificación de España de la Convención para la Eliminación de todas las discriminaciones contra la mujer, que es una convención de la ONU y que España ratifica en el 83, pero ratifica a media, porque España seguía discriminando a la mujer en algunas normativas, como por ejemplo la normativa de la sucesión real. Si persiste la ley sálica, actualmente la ley española da prioridad al varón frente a la mujer en la descendencia, en la ostentación del trono. Es decir, ahora mismo, si el rey Felipe VI tiene y su mujer tiene un hijo, automáticamente o cambian la ley o sería el heredero y no la hija primogénita. Por tanto, aunque se aprobó en 1983, ese elemento no se cambió. Diría también que otra fecha sería en 1999 porque se aprueba la ley de conciliación de la vida familiar y laboral, es muy importante. 2004 que se aprueba la ley de medidas de protección integral contra la violencia de género y en el 2007 que se aprueba la ley de igualdad efectiva de mujeres y hombres. Serían como estos tres hitos en el que, digamos, la igualdad se incluye en la agenda política e incluso pues, en normativas concretas. Muy bien, terminamos esta primera parte de la entrevista y se me ocurre decir que en todos los rebaños, nosotros somos animales, somos mamíferos, pero en todos los rebaños el jefe es un animal como los demás, no importa si es hembra o macho, es el jefe del rebaño y absolutamente nada más. Somos nosotros, con esta parte superior del cuerpo, los que hacemos esa discriminación que jamás debió existir. Nos vamos a tomar con Paco un refresquito y en apenas un par de minutos volvemos a estar con ustedes.